el PRI no hizo suyo a candidato de lujo, dice Ruiz Massieu. Claudia Ruiz Massieu, la presidenta del PRI. Ahora resulta que la culpa es del candidato, o cómo entendemos. Ya vamos a platicar de estas declaraciones y obviamente vamos a escuchar también en unos minutos a Manuel Bartlett, el propio Manuel Bartlett, decir que esto de la caída del sistema de 1988 fue un invento de Carlos Salinas de Gortari, de Felipe Calderón y de Diego Fernández de Ceballos. Dice que son infundadas las críticas por su pasado priista, por su pasado como secretario de Gobernación en ese sexenio de la Madrid, y que va a defender lo que es de los mexicanos. De ese y otros temas vamos a platicar con la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos de inmigración, a quien le agradezco que siempre tenga paciencia y que siempre esté dispuesta para hablar con nosotros sin censura. ¿Cómo va, doctora? ¿Qué tal? Bueno, buenos días. ¿Cómo le va? Aquí escuchándolos, buenos días para ponernos a tono. Vicente, dime, a tus órdenes. Buenos días. Todavía no, doctora. Recuerde que nosotros estamos en una campaña en Sin Censura, que no decimos buenos días hasta que los niños dejen de estar enjaulados, hasta que nuestros niños migrantes sean reunidos con sus familias, y el gobierno de Donald Trump sigue fallando miserablemente. Por eso le ofrezco una disculpa si no le digo buenos días. Ay, Vicente, pues tienes toda la razón, y desafortunadamente ese tema sigue todavía colgado en un hilo. Es obviamente el nivel de ineficiencia aparente en que no puedan resolver lo que ya la Corte ha mandatado, tiene que ver con que mantienen el mensaje agresivo, rudo, de que la comunidad sepa que, bueno, pues se pasan a la justicia, digamos, están dispuestos a violarla en el sentido de no obedecer las fechas que se puso para que la gente ya pueda estar con sus hijos. Me parece que es un mensaje durísimo en un tema que sinceramente no creo que pueda haber, digamos, la verdad, más crueldad que lo que estamos viendo. Entonces tienes toda la razón, nada de buenos días, sino que bueno, que el día vaya. Doctora, un día que también es de controversia en México. Ya hasta Tatiana Cloutier, la que fuera coordinadora de la campaña de López Obrador, dijo que había mejores opciones que Bartlett para la Comisión Federal de Electricidad. Muchos analistas, muchos periodistas se le han tirado a la yugular al virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador por lo que ha significado la imagen de Bartlett de 1988 en la política mexicana. Deme su opinión. ¿Qué piensa de la designación de Manuel Bartlett y lo que muchos hemos pensado, una innecesaria oportunidad de volverse a poner de pechito de Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que para mí no es una sorpresa tan grande el hecho de que el personaje, el licenciado Manuel Bartlett, esté en las ligas mayores, porque tiene mucho tiempo de acompañar a López Obrador, pero mucho tiempo siendo uno de sus hombres de confianza, pues realmente en los momentos más difíciles para López Obrador, ¿no? En los momentos en que prácticamente estaba desapareciendo del escenario político. Entonces, a mí no me parece incluso me sorprende que como que se haga alusión a los del 88, cuando a quienes nos tocó, digamos, seguir ese tipo de procesos, pues obviamente fue muy cuestionado, y luego vino esta trayectoria de Bartlett, que si no lo purificó, por lo menos lo que sí mostró es que siguió en la política. Sorprendentemente, yo siempre decía lo mismo, decía, bueno, ¿cómo es posible que con este antecedente, porque es simbólico, ¿no? Aquí en el peso de los símbolos, pues siempre ha cargado con este mote de que fue el del que se cayó el sistema. Bueno, ahora él dice que no pasó eso, bueno, en fin. Pero el punto aquí es que no nos puede llamar a sorprender un personaje que ha sido aliado incondicional, cercanísimo, operador político de AMLO hace años, si no es que ya le diría yo décadas, ¿eh? Entonces esa es la primera parte que te diría. Pero la segunda, y a mí me convence mucho así revisando toda la prensa y los analistas, que yo soy muy seguidora de Salvador García Soto porque me gusta mucho su filo político, y fíjate que él dice que más allá de este punto del personaje y de ese antecedente priista que tienen todos, ¿no? Digamos, porque incluso los panistas se formaron en oposición a ese propio PRI, los panistas de antes, los panistas clásicos. Pero el punto aquí es que él señala, y me parece que es muy interesante cómo está construyendo López Obrador a sus hombres, hombres y mujeres de confianza en la parte energética, que es un mensaje muy duro, ideológico, pero político de alto vuelo, y que en ese sentido, y me llamó mucho la atención, porque todo lo que yo leía era esta rebatinga, como en el sentido de lo que mencionaba al principio, ¿no?
que si Bartlett merece o no merece, que si es dinosaurio, que si no es dinosaurio. Y justo lo que acá se dice es interesante verlo en la pugna más en el tema energético, que es central y que obviamente se ha abierto de una manera importante, bueno, deja tu importante, se ha abierto de par en par a las empresas extranjeras. Entonces, creo que es otra perspectiva para verlo y entender a lo mejor este alfil, ¿no? Cómo colocas tus piezas, en el entendido de que al final de cuentas efectivamente carga demasiados negativos, pero seguramente es demasiado bueno en el sentido de operador como para que le sirva a López Obrador y esté dispuesto a jugársela, porque es obvio que López Obrador tiene el colmillo, bueno, ¿no? Como para darse cuenta que esa discusión, eso que ha sido muy acalorado respecto a él, y no de ningún otro, de ningún otro que está cerca de él. Entonces, creo que me convenció ese análisis en el sentido de verlo desde otra perspectiva y más bien empezar a ver cuál es el mensaje que quiere mandar con este grupo que está al frente de lo que será, digamos, la triada energética, y ahí entra, bueno, obviamente Pemex también y toda esta otra parte de la red. Pero no es precisamente Entonces, eso que usted te está señalando, doctora, lo que hemos criticado históricamente en la política mexicana, que porque ha sido cercano a mí, que porque le debo favores, que porque me ha apoyado a la hora de llegar al poder lo premio. ¿No es lo que hemos criticado? Bueno, mira, yo no defendería a Bartlett, obviamente, pero creo que trato de analizar de dónde, y te digo, una es que no es como que lo premio ahorita, sino que el hombre ha estado desde hace toda la vida, y lo que estamos viendo, Vicente, es que la política también es pago de lealtades, y es obvio. Claramente hay gente que a lo mejor el perfil es pero perfecto para el puesto, pero tanto en la Ciudad de México, que yo sigo muy de cerca, como a nivel federal, es muy interesante ver que hay gente que a lo mejor es muy novata, cubre el perfil, pero le entró a la campaña y se la jugó. Y bueno, estamos viendo que está siendo premiada en ese sentido, y aunque eso pueda hacer que, bueno, en una pulcritud total, técnica, bueno, acuérdate en su momento Fox, que incluso hizo así esta cosa de headhunters y buscar, bueno, evidentemente hay todo un juego diferente en la política, que no es solamente esta colocación de el más capaz en el sentido estricto de lo técnico, sino también esta otra parte. Y en eso creo que se cubre este perfil de Bartlett, sin que yo lo defienda, porque bueno, para mí es haz de cuenta que es una piedra en el zapato en términos de lo simbólico que representa, pero lo entiendo en la otra parte de que sí necesita operadores y sí necesita gente que ha mantenido una posición frente a este tema energético desde hace, pues digo, además cuando ya vino la situación tan difícil con Felipe Calderón que desaparecieron en la Comisión Federal, pues Bartlett mantuvo la postura de ser como muy crítico ante esa situación, y me parece que llega el momento. Yo creo necesario, te voy a decir que, ¿por qué no lo ponen de asesor, el segundo de a bordo, una cosa así? Pero es como que más bien que es muy de mensaje político. No sé si me gusta o no, simplemente lo trato de ubicar en ese contexto, porque no quiero decirlo, digamos, por descalificar, pero también es un señor ya mayor, y ahí dices, bueno, ¿qué necesidad de hacer eso? Pero obviamente tiene un sentido político, que creo que es lo que hay que ver para que no nos dejemos ir nada más con, ya sabes, la descalificación por una serie de cosas que tienen toda la razón esas descalificaciones, pero no ayudan a explicar del todo esta elección. Lo que pasa es que la gente, creo yo, el ciudadano de a pie, al menos con la gente que he platicado, dice, si vamos de alguna manera a redimir, a absolver o a por lo menos perdonar a Manuel Bartlett por su pasado, por su accionar en el fraude de 1988 que le da la victoria, le da la presidencia a Carlos Salinas de Gortari sobre el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues uno se pregunta la pregunta que siempre se le ha hecho a Andrés Manuel: ¿quiénes sí y quiénes no? Si en este momento histórico un Carlos Salinas, un Diego Fernández, que no va a pasar, pues obviamente no va a pasar, nótese mi sarcasmo, pero un personaje de los del PRI, de Peña Nieto, decide cambiar diametralmente sus posturas políticas, con el tiempo va a dársele una segunda oportunidad. ¿Quiénes sí, quiénes no merecerían una segunda oportunidad? A eso me refiero. Si el secretario de Gobernación, que avaló
el fraude de 1988, hoy regresa con bombos y platillos al gobierno como director de la Comisión Federal de Electricidad, de la mano del hombre que promueve el cambio, la regeneración nacional, pues uno se pregunta eso, doctora. Oye, pero le diríamos a las personas de a pie, como tú dices, que no se nos puede olvidar que este personaje se mantuvo vigente en la política nacional todos estos años, todas estas décadas. O sea, él nunca salió de la vida política, se pasó a la izquierda. Yo no lo estoy defendiendo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de el comentario generalizado. Pero entonces, al final, como que no se acaba de entender que la política es una cuestión donde además los personajes mudan, cambian del lugar donde estaban, son capaces además a veces, bueno, de reinventarse, a veces no, el mismo López Obrador lo hizo, y en ese sentido yo creo que lo que sirve este tipo de comentarios, y aquí que lo estamos platicando nosotros, es para darle más contenido, complejizar más a lo mejor esta elección y poder decir, a ver, ¿qué le aporta? Vamos a decir que le aporta negativos en el sentido de que carga sobre sí esto, y a pesar de eso se ha movido, ya ha sido senador, ya ha sido secretario, bueno. Pero ¿qué le aporta? Y lo que le aporta probablemente, y en esa lectura seguramente está, porque si no, no hay otra explicación, pues una serie de cuestiones que el mensaje político que manda es mucho más importante, e incluso en términos de decir, bueno, al final de cuentas vamos a modificar, bueno, si fuera esta cuestión de lo de energéticos que comentábamos, pues es también, son hombres de confianza, hombres o mujeres de confianza, que han participado de una ideología que es contraria a la que hoy todavía sigue vigente con el grupo en el poder. Estamos frente a un cambio muy importante, porque al final es de ideología también, ¿sí? O sea, lo que se amparó bajo el neoliberalismo implicó una apertura muy importante, lo que no implica libre comercio tampoco, porque eso no lo hemos vivido nosotros tampoco, eso es falso, no se ha dado realmente, porque ha habido siempre un control, y esto que le llaman capitalismo de cuates, ¿no? Del beneficio que se le da al amigo, al compadre, al conocido, al que te deja algo a cambio de eso. Y en ese sentido, pues no es cierto que el mercado ha funcionado como dicen los ortodoxos del libre mercado. Pero lo que sí hemos visto es una apertura, sobre todo en el sector energético, y al final con Peña Nieto, pues de manera muy fuerte en el petróleo, que era la joya de la corona. Entonces yo creo que puede ser, y me convence, que es más una pieza política que hay que ponerla y ver, porque si no, pues la verdad, ¿quién va a creer que López Obrador va a hacer algo como tipo Harakiri? Pues obviamente no, lo tiene medidísimo, y lo interesante es que aguanta vara y sostiene sin defenderlo, ¿eh? Yo no he visto que salga a defenderlo para nada, simplemente dice, bueno, pues que avance la crítica, pero yo creo que le aporta más, supongo yo, y entiendo y me imagino, que ponerlo ahí, que no ponerlo, incluso, aunque no sea el que elabora directamente todo, sino su propio nombre y presencia, es suficientemente, que genera suficiente temor, digamos, frente a los otros, ya su nombre, aun cuando no sea el que ejecuta las cosas. Y hay que decirlo, desde la tribuna en el Senado, Manuel Bartlett en los últimos años se le ha puesto al brinco desde el presidente Enrique Peña Nieto hasta el mismísimo Carlos Romero de Champs por el tema de la reforma energética, y se los digo porque aquí revisamos los discursos y bueno, pues muchos no terminan ni siquiera en los medios de comunicación. Usted ya sabe por qué, porque los medios de comunicación están maiceados, están chayoteados. Oiga, precisamente ya que habla de Enrique Peña Nieto, lo voy a decir con todas sus letras. Lo mejor que le puede pasar a México es que se vaya ya, Enrique Peña Nieto, que hagamos un paso cuántico, un salto cuántico, y que de pronto llegue el 1 de diciembre. Doctora, esta violencia, esta forma en que está dejando ensangrentado a México ya ha provocado incluso la reacción de Donald Trump. El presidente Donald Trump pide una gran seguridad fronteriza debido al récord de niveles de violencia que se registran en México en el 2017. Ya se enteró Trump de que se incrementó en un 27% los asesinatos en México. Llegamos a 31,174 personas asesinadas. Vaya récord, nada deseado para ningún país. Y bueno, si en algún momento lo mencionó Andrés Manuel López Obrador, yo lo retomo. Este gobierno lo que no tiene es autoridad moral frente a un vecino como Estados Unidos. No, y fíjate que este tiempo de transición, que es muy largo, es de las primeras cosas que se tendrían que revisar en una reforma electoral,
porque realmente lo que está provocando es que hay un descontrol, hay un gobierno que no gobierna, que no ejecuta, y que por cierto, hay varios ya que están de vacaciones, eso te lo paso al costo. Hay varios secretarios que están aprovechando el momento, están despidiendo a la gente en las secretarías cuando realmente su misión acaba hasta que entregan el gobierno. Bueno, de hecho, tendrían que estar trabajando. De hecho, Peña Nieto está de vacaciones, ¿no? Digo, yo no sé si Peña Creo que está de Nieto, vacaciones hasta el viernes, Peña Nieto, ¿no? Creo que está, bueno, con eso ya, la cereza del pastel, doctora. Pero el punto es que además están despidiendo gente de las secretarías cuando su misión es hacer una entrega, y bueno, y también para el costo de la gente que son los trabajadores de confianza que están justamente, saben bien que entran con su renuncia bajo el brazo, pero pues no tan anticipada. Entonces, tú tienes razón, porque no hay una forma ahorita a quien hay que echarle la culpa. Digo, echar la culpa, exigirle, poner las cosas claras, sigue siendo al gobierno que es vigente, porque además viene en una inercia. Esto que tú mencionas de los asesinatos es parte de una ola que decidieron no enfrentar, porque el problema, por ejemplo, en Guanajuato tiene que ver con el huachicol, que eso es un asunto de Pemex, que obviamente inició con un asunto muy técnico, porque quién va a poder andar viendo lo de los ductos hasta que se vuelve una cosa, bueno, es obvia que lo puede jalar cualquiera, pero eso lo permitieron y lo dejaron a sabiendas desde hace muchísimos años, y claramente este gobierno aún vigente pues decidió pues que a ver qué hacen y vean lo que ustedes pueden resolver en su propio estado, ¿no? En este caso a los de Guanajuato, luego ocurre con los de Puebla. O sea, es una situación muy difícil y la dejaron y la dejan avanzar. Entonces, estamos en el peor de los dos mundos, ¿no? Porque ni siquiera gobierna para mal, pero gobierna Peña Nieto, pero tampoco tiene autoridad y la condición para empezar a revisar eso e intervenir un nuevo gobierno. Entonces, claro, bueno, es delicadísimo y claro, entra el asunto que por el que nosotros estamos preocupados, que es el imaginario que hay del país, bueno, ni siquiera imaginario, la realidad que se sabe del país con este tema de la situación de violencia, y agárrate con Donald Trump, que al final de cuentas tiene razón. No está diciendo algo que uno pueda decirle, ay, Donald Trump siempre diciendo cosas, inventando. Es que tiene razón. ¿Con qué cara le decimos? Digamos, él de allá se aprovecha para seguírsela, ¿no? Ese es otro punto. Pero el asunto es que tiene razón cuando dice, es un país que tiene unos índices de violencia que no, por favor, ¿no? Y entonces él aprovecha para sacar, llevar agua a su molino, ¿no? Y es por eso tengo que detener, lo cual no tiene que ver una cosa con la otra, y es la incapacidad o, digamos, el aprovecharse de la debilidad en este momento de nuestro país para sacar agua a su molino. Pero sí me parece que lo que vamos a ver dentro de poco es que en tanto vaya saliendo el gobierno actual, pues más ausencia, pero para mal, porque muchas cosas sí se están negociando, sí se están firmando. Se habla de que desde Relaciones Exteriores, desde la parte más de Cancillería, también hay acuerdos muy oscuros que todavía no sabemos, pero que sí dan temor, como los préstamos que están pidiendo, como lo que se están pagando a sí mismos. O sea, es una cosa, Vicente, eso del año de Hidalgo, pero versión siglo XXI a lo bruto. Y yo creo que no es posible, que no es justo para el país. Sí es, doctora. Pues le mando un abrazo, gracias. Como siempre, es sabroso platicar con usted, y la estamos leyendo en sus columnas, las estamos leyendo en los periódicos de circulación nacional. Qué buenas columnas está sacando. Muchas gracias, Vicente, y estoy atenta acá a saludarlo siempre. Y bueno, no digo buenos días porque ya entendí. Mientras no estemos todos en sintonía con este tema de los niños que tienen todavía detenidos, qué bueno que lo mencionas, y no dejes de decirlo, Vicente, porque si no, acá en México, estas noticias son noticias mientras hacen escándalo, si no, después ya se apaga la noticia. Hasta luego a ustedes entonces. Le mando un abrazo a la doctora Leticia Calderón Chelios, experta en inmigración, experta en temas políticos, hablando con nosotros sin